En esta parte de la diapositiva nos están mostrando una figura con el resultado de una técnica que se llama la técnica de Fish, que es una hibridización in situ con un DNA que está marcado fluorescentemente. Entonces, ¿qué se utiliza? Se toman unas células, se hace un cariotipo, se toma un DNA de un gen determinado, se marca con fluorescencia, después los cromosomas en el cariotipo se hibridizan, es decir, después de convertirlos en cadenas sencillas, la sonda, que también es de cadena sencilla, se va a unir por complementariedad de bases con aquellas secuencias que son homólogas. Entonces se va a unir a regiones específicas. Entonces, a estas regiones específicas, lo cual está indicando que dentro de este cromosoma el gen que está marcado por fluorescencia se unió a secuencias que son complementarias en este sitio. Entonces permite ubicar ciertas secuencias genéticas dentro de un determinado cromosoma. En esta parte de la figura nos están mostrando que los sitios de restricción pueden variar de un individuo a otro, bien sean dos individuos normales o un individuo normal y un individuo con una alteración en un gen que hace que se borre un determinado sitio de restricción. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen hay una enzima MBO1, ¿sí?, que reconoce una secuencia GATC de 4 nucleótidos. Nos dice esta secuencia de 4 nucleótidos, entonces aquí hay una guanina, la posibilidad de que en ese sitio haya una guanina es de un cuarto. ¿Por qué? Porque hay 4 nucleótidos distintos. La posibilidad de que en este sitio haya una adenina es de un cuarto. ¿Por qué? Porque hay 4 nucleótidos distintos. Entonces, la posibilidad de encontrar dentro del genoma correspondería a un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto. Es decir, una vez en cada 256 pares de bases. Es decir, esta secuencia se puede encontrar dentro de cualquier genoma bacteriano, de dinosaurios, humano, cada 256 pares de bases. Aquí tenemos un individuo A, este sería uno de sus cromosomas. El mismo individuo, el cromosoma homólogo, de un cromosoma de origen materno, entre comillas, y un cromosoma de origen paterno. Entonces, este individuo tiene 3 sitios de restricción en este cromosoma. Este sitio de restricción está separado 250 pares de bases de este sitio, y este sitio GATC está separado 400 pares de bases de este sitio. En los 2 alelos de este individuo están los 3 sitios de restricción. Entonces, al cortar con la enzima MB1 se van a producir este fragmento de 250 pares de bases, porque la enzima corta aquí, y la separación entre estos dos es de 250 pares de bases, y va a producir un fragmento de 400 pares de bases, porque en los 2 alelos la distancia entre este sitio y este sitio es de 400 pares de bases. Nunca se va a producir un fragmento de 650 pares de bases. Si se hibridizara con una sonda que solo reconoce el fragmento de 250 pares de bases, entonces en el individuo A solo se podría identificar una secuencia de 250 pares de bases. Este individuo B tiene en un cromosoma los 3 sitios de restricción, entonces la enzima en este cromosoma produce los fragmentos de 250 y de 400, pero el segundo sitio de restricción de la enzima MBO1 no lo reconoce y por lo tanto no lo corta. Entonces el cortar con la enzima MBO1 solo va a producir aquí un fragmento de 650 pares de bases. Entonces, para identificar eso se hace una técnica, esta técnica que está, que es la técnica de Sauter-Blot, ¿sí? Sauter-Blot. Entonces, ¿en qué consiste? Se toma el DNA de
el individuo A o del individuo B se corta con la enzima de restricción, en este caso con la enzima de restricción MBO1. Los fragmentos de restricción se separan mediante electroforesis, entonces por tamaño. Los de mayor tamaño quedan en la parte de arriba del gel, los de menor tamaño en la parte inferior del gel. Aquí no se puede identificar si están los fragmentos de 250, de 400 o solo de 650, porque hay un número demasiado grande de fragmentos. Entonces este DNA que está separado en el gel de electroforesis se tiene que pasar a una membrana de papel o una membrana de nitrocelulosa o de nylon. Después esos fragmentos de cadena doble se pasan a cadena sencilla, luego se hibridan con una sonda que puede estar marcada radioactivamente con fósforo 32 y esa sonda se va a unir y va a identificar o fragmentos de 250 o fragmentos de 650 pares de bases. Entonces en el individuo A, entonces aquí solamente se va a detectar un fragmento de 250 pares de bases, porque nunca se produce el fragmento de 650 pares de bases. Y en el individuo B se van a detectar fragmentos de 650 pares de bases en este alelo, y el otro alelo se rompe en los fragmentos de 250 y 400, es decir, se va a detectar el fragmento de 650 y el fragmento de 250. El fragmento de 400 nunca se detecta. Posteriormente, entonces aquí nos están diciendo, mire, estos son 10 individuos, los 20 alelos, ¿sí? Los 20 alelos de un fragmento de 5000 pares de bases. Aquí no están los 5000 pares de bases, están tan solo algunos nucleótidos dentro de esos 5000 pares de bases. Nos dicen, dentro de esos 5000 hay 10 polimorfismos de un solo nucleótido. Por ejemplo, aquí, este puede ser, por decir algo, el nucleótido, dentro de los 5000, el nucleótido 1000. Entonces, hay personas que tienen en ese nucleótido guanina, en ese nucleótido 1000 adeninas. Entonces, por eso, como la variación entre un individuo y otro es de un solo nucleótido, por eso se llaman polimorfismos de un solo nucleótido. Nos dicen que hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos dicen que hay inserciones o deleciones. Entonces aquí nos dicen que cuando está el paréntesis solo hay una deleción, y aquí habrían, digamos, normalmente lo que se encuentran ahí son guaninas, y en estos pacientes se perdió esa guanina y se reemplazó, no se reemplazó, se perdió ese nucleótido. Esta también sería una deleción de todo este fragmento. Aquí hay una secuencia repetida en serie: adenina, timina, timina, citosina, adenina, timina, timina, citosina. Entonces hay pacientes que tienen 2 copias y hay pacientes que tienen solo una repetición y aquí 2 repeticiones. Entonces ahora nos dicen cada caja coloreada, ¿sí?, representa un haplotipo, es decir, aquellos polimorfismos que se encuentran simultáneamente. Entonces, por ejemplo, hay pacientes donde el nucleótido 1000 es guanina y el nucleótido 1200 es citosina y el nucleótido 2000 es timina, y lo mismo, esos pacientes no tienen la deleción, y el nucleótido 3500 es citosina. Entonces, como esos polimorfismos están asociados, entonces a eso se llama un haplotipo, es decir, un conjunto de polimorfismos que siempre se encuentran asociados. Entonces, este polimorfismo no está asociado con este. ¿Por qué? Porque aquí hay guanina y aquí hay adenina. Pero cuando estos es un haplotipo, porque en todos estos individuos, ¿sí?,
en todos estos individuos, en estos 6 cromosomas de estos 3 individuos, cuando aquí hay adenina, aquí hay citosina, aquí hay timina, aquí hay guanina, aquí hay adenina. Entonces, lo mismo, estos son haplotipos, en azul, en morado, en azul, en morado, en rosado, en amarillo y en verde. Y finalmente nos dicen, hay muchas secuencias que son repetidas en serie, y esas secuencias repetidas en serie entre un individuo y otro no varían en secuencia, varían en repetición. Entonces, por ejemplo, esta secuencia puede estar una vez nomás repetida en unos individuos, en otros individuos está repetida 2 veces, pero en otros individuos puede estar repetida 3 veces, en otros individuos puede estar repetida 5 veces, en otros individuos, y así sucesivamente. Entonces, si se puede detectar el número, esto es muy polimórfico. Este tipo de repeticiones son muy polimórficas, es decir, que varían mucho entre un individuo y otro. Entonces se utilizan en medicina forense. Aquí hay un ejemplo de una secuencia repetida en serie que es muy polimórfica y que se utilizó en medicina forense. Entonces aquí hubo un delito. La víctima fue una mujer. Encontraron esperma en los genitales de la mujer. Hay 2 sospechosos, tomaron muestras de DNA de esos sospechosos, midieron una secuencia repetida. Entonces en el esperma que encontraron en la víctima, entonces se produjo esta y esta banda. Por ejemplo, de esa secuencia repetida, supongamos que esta representa 20 repeticiones y esta representa 10 repeticiones de la secuencia. Entonces, este fue el DNA que encontraron en la víctima. Este es el DNA de la víctima. Entonces, no presenta ni 20, sino representa 15 repeticiones, por decir algo. Del sospechoso 1, entonces, de esa secuencia repetida, encontraron que también contenía que la secuencia se repetía en uno de los cromosomas 20 veces y en el otro cromosoma se repetía 10 veces. Es decir, el patrón coincidió entre el sospechoso 1 con el material genético que se encontró en la víctima. Por lo tanto, el culpable sería el sospechoso número 1.